Buenas noches, América. El próximo 22 y 23 de noviembre, el presidente español Pedro Sánchez, socialista, viajará a Cuba y lo hará con un objetivo de tener una agenda bilateral, una relación bilateral. No ha tenido España con Cuba un viaje de este nivel en 32 años. La última vez fue en el año 86 con Felipe González, también socialista, que viajó a Cuba para reunirse con entonces Fidel Castro, que estaba al frente del país. Es cierto que José María Aznar, del centro derecha español, presidente del Partido Popular, también viajó en el año 89, pero lo hizo para una cumbre iberoamericana. Ahora, Sánchez viaja a Cuba buscando en fortalecer esa relación bilateral de los dos países. Y son muchos los intereses y los lazos afectivos que unen a España con Cuba. Cuba fue la última colonia que perdió España y además hoy los intereses en el sector del turismo son importantes, además de una relación afectiva también muy profunda que une a las dos sociedades. Pero ese viaje de Pedro Sánchez tendría que ser aprovechado también para que España llevara un pedido muy claro a Miguel Díaz-Canel. Por un lado, que ofreciese Miguel Díaz-Canel y el gobierno cubano las reformas necesarias para avanzar en una democracia, la misma que gozan todos los españoles y que hoy no disfrutan todos los cubanos. La segunda es pedirle a Miguel Díaz-Canel que Cuba se retire de Venezuela. Tal vez de esta manera se podría empezar a escribir el fin de la crisis política, económica y humanitaria más importante que ha vivido el continente americano en las últimas décadas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para ponerle los pies de página a las noticias y hoy comenzamos con un pie de página para el serial, la crisis diplomática que se ha generado tras la desaparición del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi. Saben que entró en el consulado saudí de Estambul y desapareció, y cada vez hay más evidencia de que Khashoggi dentro del consulado fue apresado, fue torturado y muy probablemente fue asesinado. Pero la respuesta del presidente Donald Trump está siendo cuanto menos tibia. Parece que está protegiendo al gobierno de Arabia Saudí. Es un aliado importante en la región por cuestiones económicas, geopolíticas, cuestiones de petróleo, y por eso Lisa Bistidi, la directora del programa de energía del Diálogo Interamericano. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos llama la atención ese interés de Donald Trump en proteger a Arabia Saudí. ¿Cuál sería la consecuencia ahora que Estados Unidos está imponiendo sanciones a Irán, que además se las impusiera a Arabia Saudí? Pues las sanciones a Irán han afectado mucho los mercados petroleros, porque Irán es un productor importante y es muy difícil para Irán exportar petróleo porque las sanciones económicas de Estados Unidos afectan las importaciones de muchos países, porque todo el sistema del mercado petrolero es en dólares y usa mucho los bancos de los Estados Unidos. También muchas compañías internacionales, incluso los que no son estadounidenses, por ejemplo los europeos, no pueden operar en Irán porque se preocupan que van a violar las sanciones de Estados Unidos. Entonces Irán ha perdido alrededor de 1 millón de barriles diarios en exportaciones. Entonces, si tuviéramos sanciones contra Arabia Saudita, también sería muy complicado hacer transacciones con Arabia Saudita. Ahora, eso depende un poco de qué tipo de sanciones, si son individuales, si son económicos, si afectan el sistema financiero o no. Pero en teoría podría tener un impacto muy importante en el mercado petrolero global. Arabia Saudí, lo decíamos, es un aliado de Estados Unidos en la región, es poderoso, pero ¿por qué es tan poderoso? Arabia Saudita es tan importante, primero porque es el exportador más grande del mundo, pero también porque es de los pocos países que muy fácilmente puede aumentar o disminuir su producción. Tiene mucha flexibilidad en eso. Los otros países de OPEP, por ejemplo,
no pueden hacer eso, o porque no son productores tan grandes o porque son tan dependientes de todos los ingresos petroleros que tienen, que no pueden bajar la producción en el corto plazo. Eso es el caso, por ejemplo, de Venezuela, también de Rusia, que no hace parte de OPEP, pero que es un gran jugador en el mercado global. Entonces, Arabia Saudita realmente dentro de OPEP es el país que controla, puede controlar su producción y que controla el precio dentro de los miembros de OPEP. La imposición de sanciones a Arabia Saudí podría generar una disrupción en la producción de petróleo que acabaría afectando al alza el precio del barril de petróleo. ¿Qué consecuencias tendría particularmente para América Latina que ahora se incrementasen los precios del barril del petróleo? Pues depende mucho del país de Latinoamérica. Entonces, para los productores petroleros es favorable un aumento en el precio. Por otro lado, hay muchos países que importan petróleo y eso les afecta desde los precios de los combustibles hasta el precio de la electricidad. Entonces, es difícil decir para la región entera cuál es el impacto, porque realmente depende si produces más petróleo o si importas más petróleo. Lisa Visidi, la voz del diálogo interamericano, responsable del área de energía. Gracias por haber estado con nosotros. Más pies de página, una nueva caravana de migrantes en Centroamérica busca un futuro mejor en México, pero particularmente en Estados Unidos. Son miles que salieron de Honduras, están en Guatemala ahora y pretenden continuar su trayectoria, su camino hacia Estados Unidos. No es una novedad que cuando les preguntamos a estos migrantes por qué dejan sus países, la respuesta sea porque no hay futuro, porque hay violencia, porque enfrentan muerte, por las pandillas. Esa situación es mala, es mucho peor que la de enfrentar las dificultades de un camino incierto y de la legalidad estadounidense. José Payáis, ex canciller de Nicaragua, bienvenido al programa. Cuando decimos mala la situación en los países como Nicaragua, como El Salvador o como Honduras, ¿cuán mala es? La falta de institucionalidad en la región se ha perdido totalmente en la gran mayoría de los gobiernos. La crisis a enfrentarse al modelo de globalización que no estaban preparados nuestros estados. No ha podido atacarse la pobreza y la delincuencia organizada que también incide. Esto está provocando esas caravanas de migrantes a las cuales ya se está sumando Nicaragua. Ya no solo es exclusivamente un fenómeno del bloque de los países del norte de Centroamérica. Canciller, entonces podemos afirmar con rotundidad que mientras no cambien las circunstancias en esos países, a pesar de las amenazas de la administración estadounidense, no van a dejar de venir. Definitivamente, las causas están internas, mientras no se atienda debidamente los problemas de falta de oportunidades, que se refuerce las oportunidades de empleo, de trabajo, de educación, con instituciones fuertes, los ciudadanos van a seguir buscando mejores horizontes y al no encontrarlo en su país ni en la región, buscan llegar a otros destinos como los Estados Unidos o Europa fundamentalmente. El presidente Trump ha dicho que si no detienen las caravanas, él va a detener la ayuda. Y se presenta una respuesta un tanto contraproducente para intentar mejorar la situación en esos países. ¿Qué otras medidas puede tomar Estados Unidos para contribuir a mejorar la situación en el Triángulo Norte? Bueno, ya tiene los Estados Unidos un plan de apoyo pues, a los países del bloque del norte, pero está dotado de recursos insuficientes. No se ha sentido el impacto necesario para que los ciudadanos sientan un cambio, para que las oportunidades vayan presentándose y que éstas los vean como que ya pueden acceder a esas oportunidades que se les han negado por tantos años. Se requiere más que compromiso, más que palabras, más que exigir detener a los ciudadanos en la frontera mediante medidas de incremento de seguridad, policiales, del ejército. Se requiere un compromiso de financiamiento para el crecimiento y la creación de oportunidades.
La opinión de José Payáis, ex canciller de Nicaragua. Gracias, señor Payáis, por haber estado con nosotros. Otro pie de página que le queremos poner hoy a una voz que nos ha llamado la atención en medio de la polarización y de la radicalidad política que vive Estados Unidos cuando faltan pocas semanas para esas elecciones de medio término, la del presidente de la Corte Suprema. Saben que en las últimas semanas se ha producido una nueva confirmación de un nuevo juez para que sean 9, como dice la Constitución, en la Corte Suprema. Pues bien, ese juez Brett Kavanaugh lo que contribuyó es a extender la duda para muchos estadounidenses sobre la imparcialidad de la Corte. Y John Roberts ha salido al paso en un discurso que ha dado en la Universidad de Minnesota, en la Escuela de Derecho, diciendo esto. Nosotros no hablamos por la gente, hablamos por la Constitución. Nuestro papel es muy claro, debemos interpretar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y asegurarnos que los políticos actúen dentro de ellos. La voz del presidente de la Corte Suprema que nos llama la atención y por eso le ponemos ese pie de página, el llamado a la cordura en un momento de polarización y de extremismo político de las ideas en Estados Unidos, la defensa de la importancia de la institucionalidad y finalmente el llamado directo a los políticos de la importancia de la independencia judicial. En campaña electoral no sé si ese llamado va a tener mucho éxito en cualquier caso. Una última noticia antes de terminar, un pie de página, una nota positiva. ¿Saben cuántos disparos o incidentes con armas de fuego se han producido este pasado fin de semana en la ciudad de Nueva York? Ni uno, cero. Esto no pasaba desde hacía 25 años. Los datos se tienen en cuenta, se contabilizan desde el año 93, para tener también la nota al margen. Pero el dato es positivo y llega tras una tendencia de meses disminuyendo esa violencia de fuego que ha sido celebrada por las autoridades, por la policía, en una ciudad de más de 8 millones de ciudadanos. Eugenio Weigand es experto en armas de fuego, en violencia de armas de fuego del Centro para el Progreso de América. Señor Weigand, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esa cifra positiva en Nueva York? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Sí, es una buena noticia que no se haya reportado un tiroteo el fin de semana en Nueva York. Esto se debe, por supuesto, a esfuerzos dentro de la ciudad, pero también hay que recordar que el Estado ha hecho muchos esfuerzos para implementar regulaciones más fuertes, con mayor sentido común en el Estado para prevenir la violencia asociada con armas de fuego. Pero Nueva York demuestra que se puede conseguir la disminución de la violencia de armas de fuego sin cambiar la Constitución, sin atentar contra la segunda enmienda, que no ha sido ni modificada ni alterada. ¿Qué otras lecciones puede sacar el resto de Estados Unidos de la experiencia neoyorquina? Bueno, desde luego los estados deben de replicar los esfuerzos que hayan hecho dentro de la ciudad, factores que llevan a la violencia urbana, las relaciones que tiene la comunidad con los policías, pero me parece que tienen que replicar el modelo de Nueva York en cuanto a la regulación sobre armas de fuego. Nueva York, por ejemplo, implementa la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta de armas. Esto prevé que las armas se diversifiquen a los grupos criminales fácilmente, ¿no? Me imagino que estos estados deben de copiar estas medidas junto con los esfuerzos que se han hecho dentro de la ciudad de Nueva York para reducir la alta tasa de violencia con armas que se ve en este país. En otros estados se ha intentado, pero la poderosa Asociación Nacional del Rifle, con gran influencia en la política estadounidense, ha evitado que determinadas leyes pasaran o determinadas restricciones. ¿Por qué en el caso de Nueva York la Asociación Nacional del Rifle no ha conseguido influir y que estas medidas correctoras, como dice usted, sí se aplicasen? Bueno, desde luego existe voluntad política en Nueva York para implementar estas medidas con sentido común. Cosa que no se ve en otros estados. La Asociación Nacional del Rifle dona a fuertes cantidades de dinero a políticos en otros estados que se oponen a estas medidas de sentido común que francamente reducirían los índices de violencia asociadas con armas de fuego. La voz del experto de Eugenio Weigand del Centro para el Progreso de América. Con esto terminamos. Viene una campaña electoral y, como se imaginarán, en este momento la influencia de la Asociación Nacional del Rifle y de la tensión que genera cualquier medida que haga referencia a una posible alteración de las leyes que afectan a las armas de fuego en Estados Unidos es absolutamente impensable que avance en ninguno de los estados y menos a nivel nacional. Tras las elecciones, el ejemplo de Nueva York puede brillar
a la ausencia de políticas públicas, de ejemplos, para que este país disminuya esa lacra de la muerte por armas de fuego. Tiempo para la entrevista. Se acaba de celebrar el Día Mundial de la Alimentación y hemos visto unos datos que nos han llamado mucho la atención. ¿Saben ustedes cuántas toneladas de alimentos se desperdician cada año? 127 millones de toneladas. 127 millones de toneladas de alimentos que están en buenas condiciones o que son aptos para el consumo humano y se desperdician. Esto en América Latina y el Caribe, una región en la que aproximadamente 42 millones de personas están subalimentadas de una manera aguda o, dicho en lenguaje más sencillo, pasan hambre. Por eso hemos invitado al gerente de Infraestructuras, Agua y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Agustín Aguerre, que acaba de realizar o liderar este informe, estos datos, y poner en marcha una plataforma. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ayer fue el Día Mundial de la Alimentación. Vimos eso y el banco decidió actuar. 127 millones de toneladas por año, eso es el 34% de los alimentos que consumimos. 42 millones de personas con hambre, usando esos 127 millones de dólares de toneladas, podríamos alimentar el 85% de esa gente que hoy padece hambre. Esto parece un sinsentido, una gran injusticia. ¿Y por qué pasa? Ahora te voy a contar. Pero además de los temas del hambre y de la gente y de la alimentación de la gente, esto tiene además consecuencias económicas y ambientales. Esto implica que para producir esas toneladas que después se van a desperdiciar, uno consume mucha energía, uno consume mucha agua y uno genera un montón de gases de efecto invernadero que después terminan teniendo efectos sobre el cambio climático. O sea que por temas de justicia, de dignidad de las personas y por temas económicos y ambientales, es claro que hay que actuar. Mira, en América Latina hay muchísimos problemas y uno trata de resolverlos a veces generando conocimiento, a veces generando consensos y todas las combinaciones de una cosa y de la otra. Y tenemos los temas de cambio climático, donde tenemos los conocimientos, pero no necesariamente los consensos. Tenemos temas de tecnología y digitalización, donde tenemos los consensos, pero no los conocimientos. Tenemos temas de seguridad ciudadana, donde no tenemos ni conocimiento ni consensos. Se me está yendo por las ramas. Y en sobre la consenso y conocimiento. Tenemos mucho conocimiento de qué es lo que pasa, de dónde se pierde y de qué cosas podemos hacer para actuar. ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué se tira tanta un tercio de eso, un tercio de las 127 millones de toneladas, se pierden en la producción. Se pierden durante las cosechas, durante el transporte a los centros donde se procesan. Se pierden porque hay manzanas y peras y zanahorias que no son de calidad estética o porque tienen alguna pequeña mácula que no permite llevarla al mercado. Y del otro lado, del lado ya del consumo, se pierden porque en los supermercados hay fechas después de las cuales no se permite vender, porque hay efectos de administración de las góndolas y entonces uno no las quiere, los supermercados no las quieren ver vacías, entonces tiran la producción para volver a llenar con otra camada de comida. En fin, un tercio se van en esas cosas. Ahí hay mucho para actuar. Y lo que hemos hecho es con una serie de... ¿Y el último tercio? Y el último tercio es en el medio, es en la parte de producción, en las fábricas de alimentos, en el transporte, entonces, en la logística. Hay mucho en la logística, en el transporte de los alimentos. Pero me llamaba la atención, usted mencionaba el tema de que a veces tienen una pequeña mácula, algo que no los hace atractivo. Nos hemos convertido en ciudadanos excesivamente exigentes a la hora de comprar esa fruta que no brilla y por lo tanto, como no brilla, no la compro. Sí, yo creo que más que los ciudadanos, creo que es la industria la que define esos estándares altísimos de calidad y de imagen, sobre todo de imagen. Y después los ciudadanos consumimos esas cosas que hay allí. Hay muchas cosas que se pueden hacer y las hemos agrupado en cuatro áreas. Un área de políticas públicas. Hay mucho que los estados pueden hacer en materia de impuestos, de estímulos, de subsidios, de normativa, de que no necesariamente... Hay que rebajar las normativas para no ser tan exigentes y permitir que haya productos que sean... O generar normativas nuevas, por ejemplo... si un producto tiene que ser consumido best before some time, bueno, pero entre el best before some time y la fecha en que realmente ese producto deja de tener valor o deja de estar en buenas condiciones, hay un periodo en el que se podría usar ese alimento para alimentar gente que no tiene otra forma de alimentarse. Podríamos buscar formas de que
la responsabilidad sobre esos alimentos no sea cargada sobre los supermercados como forma de darle estímulos para que manejen mejor esas cargas. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Entonces, capítulo, políticas públicas. Hay un capítulo de comportamiento. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a... no tenemos por qué comer platos tan grandes, los supermercados, los restaurantes no nos deberían dar platos tan gigantes de comida. Aquí yo le corto. Los liberales pensamos que cada uno puede comer el plato que quiera y ahora me viene el Banco Interamericano a decirle a un restaurante no me ponga mucho. Nadie le va a decir, nadie va a poner ninguna norma, pero yo creo que el comportamiento humano es que nosotros accionemos, nosotros no reaccionemos a lo que nos dan, sino que uno realmente sea consciente de que hay comida que a mucha gente le hace falta y que no la tenemos y que realmente no la necesitamos. Uno podría hacer una mejor manejo de la basura en su casa. Hay mucha comida que podría ir a ser compostada y a volverse fertilizante. O sea, el comportamiento del reciclaje es importante. Reciclaje, todo eso es parte nuestra. Hay otras dos patas en las que podemos actuar. Una es en el conocimiento. Tenemos que saber más dentro de cada una de las cadenas de valor, dónde se pierde, cómo mejorar el manejo empresarial del transporte, de la logística, de eso. Así que hay mucha actividad para hacer. Y todo eso el banco ha lanzado esta plataforma con una cantidad de empresas del sector privado y con una cantidad de entidades que nos generan el conocimiento para trabajar en la materia. ¿Qué sociedades de América Latina desperdician más que otras? No tengo ese dato. Estamos trabajando mucho en Argentina y en México como mercados grandes de consumo, pero parte de lo que tenemos que averiguar es no solo qué sociedades y qué países, sino también qué productos y qué cadenas de valor. ¿Qué responsabilidad tiene en darse cuenta de que los ciudadanos a veces desperdician por omisión o por acción tantos alimentos, la industria de los anuncios, el marketing que nos venden y que usted hacía referencia, que ponen estándares sociales que parece que están muy altos de lo que realmente tendría que ser? Como decías tú, yo no descreo del marketing y de las campañas, yo creo más en la responsabilidad del individuo y en ser conscientes de que vivimos en sociedad y que hay gente en nuestro entorno, en nuestra América Latina, que no la está pasando bien y todos tenemos un poquito de responsabilidad y podemos hacer un poquito para que esa gente pase mejor. Somos todos hermanos en esta sociedad y hay una responsabilidad social, un deber moral de que todos actuemos. En Alemania hay una tendencia y es que al final de la jornada hay grupos de ciudadanos que recogen los alimentos de supermercados que ya no van a poder vender por esos estándares, los que sean legales, de marketing, de percepción, de no se puede vender después de tal fecha, aunque sí es bueno, y los llevan a cooperativas donde sin marcas los vuelven a poner para el consumo de los ciudadanos. ¿Esa opción es algo viable? Es algo viable, es algo en lo que tenemos que trabajar, es algo en lo que le tenemos que agregar mucha información, hacer la trazabilidad de los alimentos, es algo a lo que le podemos poner tecnología y hoy que tenemos tantos servicios de transporte a piacere y que los podemos llamar y tenemos los Ubers y los Lyfts, bueno, qué fácil sería conectar lo que los supermercados tiran cada noche con lo que los bancos de alimentos necesitan cada madrugada y trabajar y generar una cantidad de actividades para alimentar a los que tienen menos. Pero dentro de la iniciativa, y con esto tengo que terminar porque no tenemos más tiempo, está la industria. Y entiendo que la industria de los supermercados, por ejemplo, no le va a interesar generar autocompetencia en sitios donde van a encontrar productos de buena calidad o calidad suficiente para alimentarse a costes mucho más bajos, que harán que satisfagan necesidades de clientes que podrían acabar comprando sus supermercados y que no lo harán porque van a esos sitios. Los supermercados gastan una fortuna en disponer de la comida que ya no pueden utilizar o la que tienen que sacar de las góndolas por políticas propias de calidad de la empresa, y aquí hay una muy buena oportunidad de que con parte de eso que ellos gastan, conectándolos con los lugares de consumo, podamos generar un win-win para toda la sociedad. Una iniciativa que está liderando el Banco Interamericano de Desarrollo para poner conciencia, aprovechando el Día Mundial de la Alimentación, de la cantidad de toneladas de alimentos cada año que se desperdician por excesiva regulación, por falta de conciencia por parte de los ciudadanos, por pérdida de valor en las cadenas de distribución y un largo etcétera que hace que esa cifra continúe siendo
demasiado alta. Señora Aguirre, gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar aquí. Enseguida llegamos con nuestros invitados. ¿Y usted qué opina? ¿Estaría dispuesto a comprar tomates que no brillen tanto, por ejemplo, o manzanas que tengan una mácula y no le haga tanta gracia porque al lado hay una igual que es perfecta? ¿Estaría dispuesto? Díganos su opinión. @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Recibimos sus opiniones con gusto y las comentamos al final del programa. Tiempo para el debate en Poder Latino con nuestros analistas que ya nos acompañan. A mi derecha, el analista republicano Joseph Humere, que además es director ejecutivo del Centro para la Sociedad Libre y profesor de cuestiones de seguridad nacional. A mi izquierda, la analista demócrata Melissa Díaz, que es abogada, es consultora y fue portavoz para medios hispanos del Comité Nacional Demócrata durante la campaña de John Kerry en el año 2004. Señor Humires, señora Díaz, gracias por acompañarnos. Les quiero preguntar precisamente al respecto de la crisis diplomática que se está generando y que va increciendo con la desaparición del periodista y activista disidente saudí Jamal Khashoggi. Khashoggi saben que estuvo en el consulado saudí, desapareció. Cada vez hay más evidencias de que fue interrogado, torturado y posiblemente asesinado, y la presión internacional crece, pero no crece al ritmo de la presión que parece que tendría que estar ejerciendo también la Casa Blanca. ¿Cómo valora la respuesta del presidente Trump? Y yo creo que es una situación muy difícil porque Arabia Saudita se ha tomado más clave su rol en el Medio Oriente, particularmente la alianza que se está construyendo con Egipto, Israel y Dubái para neutralizar la amenaza más grande de que existe en la región, que es Irán. Entonces, yo creo que esa parte es la parte delicada del presidente, que no quiere romper esa alianza, pero sin embargo tampoco quiere ver como que no va a comentar sobre una violación de derechos humanos, sobre un asesinato. Es una situación muy delicada porque obviamente otra cosa es que la Casa Blanca está tratando de imponer sanciones a Irán y esto pasaría a principios de noviembre. Si esto pasara, ellos están contando con que Arabia Saudita y la producción de petróleo de Arabia Saudita es lo que los va a mantener a flote para que no se disparen los precios del petróleo. Así que el presidente y la Casa Blanca tienen que ser muy cuidadosos de no indisponerse con Arabia Saudita y que esto vaya a lograr algún tipo de tranque en el petróleo. Pero por otro lado, esto es inaudito. O sea, estamos hablando de un residente permanente de Estados Unidos, un columnista del Washington Post, un asesinato barbárico. O sea, no fue que lo mataron, fue la manera en que lo hicieron. O sea, tiene que buscarse algún balance para que haya alguna condena que sea sólida y que sea eficaz. Sí, pero hay que esperar la investigación también. Yo creo que hay que esperar los resultados de la investigación y hay que poner presión que esa investigación sea más transparente, porque obviamente en Arabia Saudita no todo es transparente, pero con la presión de Estados Unidos las cosas se pueden llegar a conocer más. Entonces yo creo que hay que esperar un poco los resultados y Trump sería prudente no hablar tanto en el intermedio hasta que hay los inicios del resultado. Los hechos que se conocen hasta ahora son barbáricos y yo creo que no condenar eso a nivel internacional es un error. No, pero lo que dijo al principio es hay implicaciones estratégicas a eso. O sea, todos lamentamos la muerte de Khashoggi, todos sabemos que fue barbárico, todos sabemos que hay violación de derechos humanos en la Arabia Saudita, pero hay guerras que están pasando en el Medio Oriente donde hay muchos Khashoggis que están muriendo y muchos más que pueden morir a nivel del mundo si no se frena a Irán. Sí, pero vamos a permitir que los intereses económicos, no solo los intereses económicos de Estados Unidos, sino de Donald Trump como empresario, vayan por encima de lo que es de lo que debe ser una condena de derechos humanos. No es interés económico, es interés a proteger a los ciudadanos estadounidenses que están bajo amenaza de Irán, también militares que están bajo amenaza de Irán. Es una estrategia de seguridad nacional, no una estrategia económica. Sí, pero ya hay republicanos que están llamando a una condena más enérgica. Así es que yo creo que es algo que se debe hacer. Está perdiendo fuerza Estados Unidos frente a otras violaciones de derechos humanos que se producen en el mundo, y pienso por ejemplo en este hemisferio como Nicaragua o Venezuela o Cuba, que con esta respuesta tenue que parece condicionada a intereses políticos o económicos, parece que los derechos humanos no forman parte de la prioridad. No, yo no creo que está perdiendo fuerza, pero lo que yo sí creo que Arabia Saudita está aprovechando la situación que tiene en este momento, porque sabe que va a haber acciones de sanciones que se va a imponer contra Irán, entonces quiere aprovechar esa situación para controlar más su situación doméstica. Eso yo creo que tenemos que ser muy claros y tenemos que también aportar eso al nivel a la comunidad internacional. Pero Estados Unidos no es el único país aquí. Yo creo que la comunidad internacional también tiene una voz en eso. Las Naciones Unidas podría condenar esto también. Entonces yo creo que el presidente Trump
Trump debe trabajar con la comunidad internacional en mandar un mensaje que no simplemente sea Estados Unidos. Sí, pero yo creo que Estados Unidos se está poniendo en una situación bien delicada porque está perdiendo terreno al no condenar esta violación tan grande de derechos humanos. Y pienso que, como dices tú, no solamente ahora, en cuestión de otros países, de Nicaragua, de Honduras, de Venezuela, de cualquier otro país que tenga una situación similar. Cuando vamos entonces a tener una doble vara, que cuando haya intereses económicos o políticos no se condena o se condena de manera más tenue, pero cuando no se tengan, entonces se condena enérgicamente. O sea, ¿dónde se va a trazar la raya de cuando se condena y cuando no? Intereses políticas, económicas, yo estoy completamente de acuerdo. No te debe poner la economía o la política encima de derechos humanos, pero esto tiene cuestiones de seguridad. Hay complots terroristas que están activándose a nivel mundial, muy fuertes, hasta en América Latina. La semana anterior, bueno, este fin de semana anterior, arrestaron a un iraní muy importante en Paraguay. Entonces hay cosas que están pasando en el mundo que Irán, el primer aportador de terrorismo, está financiando y aportando, que tenemos que manejar. Es un balance muy delicado. Entonces él no puede dejar que este incidente arruine toda una estrategia que construyó bajo 2 años. Cambiamos de tema. Hay una nueva caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos, se dirige a México, y desde México algunos dicen que también quieren llegar a Estados Unidos. No todos, pero sí es un motivo de preocupación para esta administración, que ha hecho de la inmigración, y particularmente de la inmigración irregular, una de sus banderas. Y recuerden que estamos a pocas semanas de unas elecciones de medio término en Estados Unidos, que muchos van a tomar como termómetro de la gestión del presidente. El presidente, la respuesta que ha tenido frente a esa caravana es la de amenazar con retirar fondos de ayuda al desarrollo. Saben que Estados Unidos tiene una agencia y destina millones de dólares, particularmente en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, para crear oportunidades. ¿No les parece que es una reacción contraproducente, precisamente, Totalmente, que lo que puede acabar es generando más inmigración? Mira, yo creo que conectando esto con el tema anterior, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un gobierno que está reaccionando a incidentes y eventos que están ocurriendo a nivel mundial, con una preocupación de cómo se conecta todo lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en Centroamérica, también tiene conexión con lo que está pasando en Medio Oriente, porque son flujos de migraciones irregulares, donde no todos, ni siquiera una mayoría, pero un pequeño porcentaje de ellos posiblemente está siendo aprovechado por grupos terroristas. Esa es la preocupación mayor. Yo estaba en Guatemala hace poco, en Guatemala mismo hay grandes casos de terroristas o personas vinculadas a terrorismo o sospechados de terrorismo que están pasando por ese país y no hay la capacidad de detenerlos. Pero la ecuación terrorista no está aplicada en este caso a la migración de una caravana de ciudadanos que buscan... Yo no sé de este caso directamente si está vinculado, pero la migración irregular que está pasando por Guatemala y Centroamérica es parte de las rutas que están siendo aprovechadas de estos grupos en el exterior. No, para nada. Yo creo que esto es un error, es totalmente contraproducente y es algo que eventualmente, si pasa, si se recortan esos fondos, Estados Unidos lo va a lamentar. Estos fondos de ayuda internacional van a programas de alfabetización, van a programas de empresarismo, van a programas de microfinanzas, micropréstamos para mujeres empresarias, para personas de escasos recursos. Al contrario, mientras más nosotros... La caravana no es un hecho aislado, es una señal de que las condiciones de vida en esos países no son aptas para que las personas se queden. Cuando la gente tiene condiciones de vida buenas en su país, no emigra. Así es que si quitan esos fondos que tal vez puedan darle a ellos una ventana de oportunidad, al contrario, lo que van a hacer es fomentar la migración y exacerbar la situación. Hay una diferencia entre quitar los fondos y amenazar que vas a quitar los fondos. Y lo que estamos viendo en todas las negociaciones que hace el presidente es que amenaza muchas cosas para negociar, para tener más ventaja en la parte de resultados de esa negociación. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo si quita esos fondos. Eso va a afectar a los mismos migrantes que están viniendo. Va a venir más migrantes porque la situación va a empeorar. Pero no lo ha hecho. Está amenazando. Yo creo que el mensaje que está mandando a estos países de Centroamérica es: ten cuidado con la migración porque nos va a perjudicar. Porque en este momento estamos viendo rutas construyéndose de África, Asia y Medio Oriente que están llegando a América Latina y están traspasando a la frontera, que puede tener vinculación con grupos terroristas. Pero ese es el mensaje que quiere mandar. La amenaza crearía un efecto, un detonante para la migración. O sea, si yo, por ejemplo, tengo hijas o hijos que van a ir a la universidad y que están aprovechándose de unos programas de empresarismo y yo no los voy a tener, ¿qué hago? Con los pocos recursos que tengo, trato de que emigren para que tengan una mejor vida. O sea, no...
No, pero o sea, la amenaza de por sí ya es un detonante para la inmigración. Pero la amenaza no es a los ciudadanos, la amenaza es al gobierno. A los programas. Y al gobierno que lo maneja esos fondos. No, esos fondos no van directo a los programas, van a los gobiernos para que los destruyan entre los ONGs que manejan. Sí, pero son programas que le dan a ellos las herramientas para tener una mejor vida en sus países. Cambio de tema para cerrar el debate de hoy. El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, ha hablado tras las difíciles 2 semanas por las que pasó la Corte Suprema con el proceso de nominación y confirmación de Brett Kavanaugh. Y ha dicho unas palabras en las que ha recordado que la independencia judicial es muy importante, ha hecho un llamado al respeto a la institucionalidad en este país y en el momento en el que nos encontramos leíamos esas palabras como una apelación a la cordura. ¿Creen que ese mensaje va a calar en un momento en el que hay una carrera electoral para las próximas elecciones y que la polarización entre los dos partidos está cada vez más acuciada? Yo creo que el llamado a la cordura de John Roberts es más que nada la rama judicial. John Roberts es el presidente de la Corte Suprema. Él está muy preocupado por la integridad de la Corte y la credibilidad de sus decisiones, porque obviamente este tribunal va a pasar a ser conocido como la Corte Roberts. Así es que no solamente es la integridad de la Corte actualmente, sino su legado como juez presidente del Supremo. Y eso es algo muy importante. Hemos visto que este nominado y ahora juramentado juez a la Corte Suprema habló de conspiraciones en su contra, acusó a los Clinton, de un discurso que estemos de acuerdo o no en sus acciones, tenía contenido político y esto indirectamente afecta a la imagen de la Corte. Así es que me parece que el juez Roberts va a hacer todo lo posible para tratar de preservar la integridad de la Corte y la credibilidad de las decisiones. Bueno, yo creo que en ese sentido hay que mirar quién está politizando las cosas. No estoy acusándole al juez Roberts ni siquiera a proceso, pero yo creo que había políticos, senadores en el Congreso que estaban politizando desde el principio y eso hay que mirar. Yo creo que mensajes más al Congreso para que el Congreso deje de jugar juegos en cosas que son muy importantes, que son nominaciones a la Corte Suprema en el brazo judicial. Entonces yo creo que ese mensaje va tanto a los republicanos, pero más a los demócratas, porque los demócratas también estaban politizando mucho del proceso de nominación de Brett Kavanaugh y obviamente tuve su reacción a esta politización. Yo no creo que el mensaje vaya dirigido al Congreso, porque obviamente el Congreso es un cuerpo político y todo el mundo lo sabe, es la rama política del gobierno. Pero me parece que es más un llamado a preservar la integridad de la Corte Suprema y a proteger la integridad de las decisiones, la credibilidad de la Corte. Porque Roberts no quiere, por ejemplo, de ahora en adelante, que todas las decisiones de la Corte se vean manchadas como que vienen de una corte politizada o de una corte parcializada. Y creo que estoy de acuerdo con eso. Y Brett Kavanaugh mismo dijo que él no va a dirigir sus decisiones en base de partidarios o partidos, que va a hacer su trabajo como siempre lo ha hecho. Siempre su carrera nunca ha sido partidario Brett Kavanaugh hasta que en los últimos meses, cuando hicieron un juego de político sobre su carrera de este señor. Entonces yo creo que puede ser que el Congreso es un brazo político del gobierno, pero las nominaciones hay que respetar un poco más de simplemente jugar política. Me parece que volvemos. El Congreso está politizado, están los dos extremos jalando la izquierda y la derecha, y los conservadores y los liberales cada cual para su lado. Me parece que es más un llamado a la rama judicial. Es muy poco lo que John Roberts puede hacer para tener control del Congreso. En ese caso yo creo que no hay problema, porque Kavanaugh es un juez muy respetado en su propia profesión y siempre ha dirigido sus decisiones no bajo política, pero hechos y evidencias, y creo que va a seguir mantener esa línea. Bueno, habrá que ver cuando empiecen a publicarse las primeras decisiones, más o menos cómo se proyecta y qué se ve a nivel de futuro. Un último comentario les pido. En 25 años no había habido un fin de semana en Nueva York que no hubiese habido, como este último, ni un incidente de armas de fuego. La dicha se terminó el lunes a la 1 de la tarde cuando hubo un nuevo incidente en el Bronx. Pero autoridades locales y policía se congratulan de que la tendencia a la baja haya tenido el primer fin de semana en 25 años. Conversábamos con uno de los expertos de violencia de armas de fuego y nos decía que las restricciones, las leyes que aplican en el estado de Nueva York han contribuido de manera decisiva. ¿Debe Estados Unidos fijarse en el ejemplo de Nueva York para sacar conclusiones? Mire, yo no sé el caso de Nueva York, ni siquiera del estudio que está refiriendo este señor, pero lo que yo sé empíricamente a nivel mundial
las evidencias son contrarias. La evidencia donde tienes más regulación de armas, mayormente tienes más violencia. Brasil, por ejemplo, y otros países que se pueden mencionar. Entonces, yo gustaría ver ese estudio. Tal vez hay cosas que se puede aprender, pero las evidencias más macro... Más que un estudio, son datos del fin de semana. Pero los datos hay que analizar. Entonces, bueno, hay que ver si hay un dato ahí que aporte a un conocimiento mayor, pero por general, la correlación es de que más regulación, más violencia. Yo creo que el problema no es la cantidad de regulaciones, sino cuáles son. Porque, por ejemplo, la segunda enmienda no puede ser absoluta. No queremos que personas con enfermedades mentales tengan armas. Tiene que haber un control para asegurarnos de que las personas que tengan armas están capacitadas para tenerlas. Y eso es algo positivo y se ve en este caso en Nueva York. Bueno, yo estoy de acuerdo que las personas con enfermedades mentales no deben tener armas. Entonces yo creo que si eso es uno de los propósitos de Nueva York, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues con el acuerdo cerramos, porque por fin se han puesto de acuerdo nuestros analistas Joseph Jiménez y Melissa Díaz, analista republicano y analista demócrata, que nos han acompañado esta noche. Señora, señor, gracias por haber estado con nosotros y compartir sus puntos de vista. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nosotros enseguida volvemos con la recomendación cultural. Esta semana... esta semana hemos tenido fabulosas, pero la de hoy les va a sorprender. Y antes de cerrar, les pido, agarren su celular, háganos llegar sus opiniones sobre los temas de nuestro debate. @PoderLatinoNTN. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Está de acuerdo con la limitación de armas de fuego? ¿Qué le parece la respuesta del presidente Trump a la crisis de la desaparición de este periodista? ¿La Corte Suprema está afectada, en su opinión? @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Y tiempo para la recomendación cultural con música, que música viene del otro lado del Atlántico. Alexandra Colonamil, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Jarabe Filarmónico, el más reciente proyecto de la muy famosa banda de rock española Jarabe de Palo. ¿Y por qué nos la recomiendas? Porque esa marcó mi generación, ¿eh? Sí, la de muchos. Yo crecí con esa música. Pero este año Jarabe de Palo se juntó con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y hicieron una serie de conciertos en las que trajeron los éxitos, las canciones más famosas de esta banda de rock, pero en formato clásico. Pau Donés, el vocalista principal de la banda, dice que es el proyecto más importante en el que ha participado Jarabe de Palo. Y ahora todo el resto del mundo puede disfrutar de este experimento con Jarabe Filarmónico, que cuenta con 13 canciones. Queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no va. La música de Jarabe de Palo con la Filarmónica de Costa Rica. Jarabe Filarmónico. ¿Es esto una despedida? Bueno, tras 20 años de trayectoria musical que ilusionaron al mundo con esa música, Jarabe de Palo se despide, pero indefinidamente, pero prometiendo un regreso. Sin embargo, Pau Donés, que lamentablemente fue diagnosticado con cáncer recientemente, dice que la pausa no se debe ni a la enfermedad, ni al cansancio, ni a la falta de inspiración. De hecho, en la página web afirma que siente que concluye una etapa, la primera de Pau Donés en el mundo de la música, llena de cosas estupendas y que se siente muy afortunado. Con eso se despide y con una promesa de regresar. Nos ponemos nostálgicos los que escuchamos y amamos esa música. Sí, pero esperemos que regresen pronto y con algo mejor. Tal vez sí. ¿Y a usted le gusta la música de Jarabe de Palo? ¿Qué le parece la mezcla de ese rock español con la Filarmónica de Costa Rica? @PoderLatinoNTN. Háganos saber cuándo descubrió esa música que ha marcado tantas generaciones, entre las que me incluyo. Con esto vamos a las redes sociales. Sus mensajes, sus opiniones a través de las redes sociales, @PoderLatinoNTN. Opiniones como esta. La Iglesia Católica siempre le ha mentido a sus seguidores, y si dijera la verdad, se acabaría. Gracias, Edgar, por su mensaje. Y si no dijera la verdad, creemos que también se acabaría. Las acusaciones, los episodios de abuso son, en nuestra opinión, como una especie de cáncer. Negarlo o intentar taparlo no soluciona el problema. El cáncer continúa ahí. Lo que hay que hacer es hacerle frente, con la verdad por delante, para tomar las mejores decisiones. Más que ayuda monetaria a los países El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, se tiene que combatir la corrupción en dichos países y no echarle la culpa a Estados Unidos. Muchas gracias, Daniel, por su opinión, por su mensaje. No sé si mucha gente le echa la culpa a Estados Unidos de la situación por la que pasan esos países.
El problema de la corrupción es evidente y afecta y tiene una implicación también en las condiciones de vida de los ciudadanos, pero hay otros elementos y lo que probablemente se espera de esos gobiernos y también de la ayuda internacional, entre la que se encuentra la de Estados Unidos de manera muy importante, es que contribuyan a mejorar la calidad de vida, a generar oportunidades, porque generando oportunidades beneficias a esos países, a esas sociedades, pero también contribuyes a solucionar el problema de la inmigración irregular. Creemos que nadie se va de su tierra por gusto. Con estas opiniones terminamos el programa de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por la generosidad de su tiempo, por abrirnos la pequeña pantalla de su casa. Que tengan una feliz noche.